Bienvenidos a En Busca de la Verdad. El día de hoy vamos a hablar de un hombre íntegro, justo y un refugio. Estamos hablando en el nivel literal de Noé, y vamos a descubrir que Noah, tal y como se escribe en hebreo, lo vemos en la parte superior izquierda. Noah significa descanso, alivio o consuelo. El dato interesante en relación a la lengua hebrea es que si invertimos el nombre de Noah y ponemos las letras al revés, leeríamos Gen. Son las mismas letras, pero la nun es una nun que se utiliza, una N que se utiliza al final de la palabra, y entonces se hace una N larga o una nun sofit. Y gen significa bondad, gracia y favor. Y entonces lo que nos revela la lengua santa y sagrada es que el hombre íntegro y justo que fue Noé era considerado justo e íntegro porque era el reflejo de la bondad, el favor y la gracia divina. De la misma manera que el hombre íntegro, y aquí lo estamos llevando a el segundo y tercer nivel de interpretación, es decir, a las sutilezas de las alegorías, de las metáforas y a la enseñanza personal del texto bíblico. Este hombre íntegro y justo, que debe ser nosotros mismos, este hombre justo e íntegro debe ser el reflejo de la bondad y el favor de la gracia divina. Es decir, que nosotros obedecemos la enseñanza divina porque somos el reflejo de este amor, y obedecemos por amor y no por temor o por castigo, sino por ser reflejo y bondad del favor y la gracia divina. ¿Qué es lo que define justicia o ser justo? Génesis 26:5 nos da una idea de lo que esto pudiera significar. Porque a Abraham también se le considera un hombre justo e íntegro. Y Génesis 26:5 nos dice: porque oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis decretos y mis leyes. Y entonces la palabra importante o la palabra central aquí es una que significa responsabilidad. Nuestra responsabilidad, nuestro deber sagrado, que es en sí el propósito divino,
es el de custodiar los preceptos, mandamientos, decretos y la ley en su totalidad, la ley de Dios. Y a eso, esa definición de estas cuatro cosas es Mishmeret, que significa o se traduce como precepto. Entonces leemos, porque oyó, Ekev Asher Shama, Abraham mi voz, Abraham Bekoli, y guardó mis preceptos, Va Yishmor Mishmarti. Y además de guardar mis preceptos, guardó mis mandamientos, mis decretos y la totalidad de mi ley. Entonces eso es mitzvotai, hukotai, vetorotai. Se darán cuenta que estas 5 palabras en realidad terminan con la letra I. Específicamente hablando de Abraham Bekoli, es decir, cuando Abraham oyó mi voz. Koli es mi voz. Mishmarti es mi precepto o mis preceptos. Mitzvotai es mis mandamientos. Hukotai, mis decretos, mis estatutos. Mejor traducido como mis estatutos. Y de Torotai, mi Torah. Lo interesante de este versículo, además de que nos enseña lo que es ser un hombre justo e íntegro, que es escuchar la voz de Dios, pero escuchar y obedecer. Porque Shama implica escuchar y obedecer. Y guardar preceptos, mandamientos, estatutos, decretos de la ley de Dios. En Ezequiel 18:9 también leemos que el que caminare en mis ordenanzas y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Y entonces aquí mis ordenanzas es Hukotai. En mis decretos es Mishpati. Y entonces, aquí tenemos otra vez una pista de qué es ser justo, obedecer decretos y ordenanzas en este caso. ¿Qué tan seguido, qué tan a menudo en alguna situación controversial alguien se acerca a ti y te cuenta un dilema o la resolución de algún asunto en controversia y te pregunta si te parece justo eso, cómo se resolvió? Y uno puede filosofar de 1000 maneras si estamos hablando de un estándar mundano. Pero nosotros entendemos que el manual de este muñeco de carne y hueso, que es el ser humano, el manual de operación es la Torá, la ley plasmada en los 5 libros del Pentateuco, más los Salmos y los Profetas, y todo esto se confirma, es confirmación en el Nuevo Testamento. La ley es dada en el Antiguo Testamento, en los 5 libros de la Torá, y es confirmada en el Nuevo Testamento. No hay nada nuevo en el Nuevo Testamento que no esté en el Antiguo Testamento.
Entonces el estándar realmente para determinar lo que es justo y no es justo, y lo que es justicia y no es justicia, y lo que es actuar de manera íntegra, está en el manual. Y este manual está escrito en hebreo, en el Antiguo Testamento, y en griego en el Nuevo Testamento. Y muchas veces el lenguaje original nos revela con mucha más profundidad el significado de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, en el caso de Salmo 37, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley, hablando aquí específicamente de la Torá, la ley de Dios, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Eso armoniza perfectamente con Génesis 6:9, hablando específicamente de Noé, Noaj. Y dice, estas son las generaciones de Noé, un varón justo e íntegro era en sus contemporáneos. Noé caminó con Dios. Entonces, estas son las generaciones de Noé. Ele, Toledot, Noaj. Noé, varón justo e íntegro. Noaj, Ish Tzadik Tamim. Era en sus contemporáneos. Haya ve Dorotav. Él con Dios caminó. Et ha Elohim y Talech Noach. Entonces aquí profundizamos un poquito más. Y así como Abraham, Noé, caminó con Dios de forma íntegra y justa. Y Salmo 37 nos reitera que para ser justo e íntegro, uno tiene que hablar con sabiduría y nuestra lengua debe hablar justicia y la ley de Dios debe estar en nuestro corazón. Proverbios 20 dice, el que camina en su integridad, camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Porque la cobertura espiritual de la casa es un varón o una mujer de integridad y de justicia. Y de nuevo en Deuteronomio 6:25, profundizando un poco más, entendemos la definición de justicia divina o de justo. Y dice, y justicia será para nosotros el guardarnos para hacer todo el mandamiento que está ante Dios nuestro Señor, tal y como nos lo ha mandado, nos lo ha ordenado. Y justicia será para nosotros. U tzedakah tiye lanu. Si nosotros nos guardamos para hacer todo lo que todo el mandamiento. Entonces, si nosotros nos guardamos, y
nishmor, para hacer la azot, kol, todo el mandamiento, todo este mandamiento, ha mitzvah, ha atzot, que está delante de Dios nuestro Señor, lifnei Adonai Elohenu, tal y como Él nos lo ordenó. Ka asher tzivvanu. Y lo curioso aquí es que si pusiste atención, dije kasher y kasher es casi decir kosher, que significa apto o puro. En este caso literalmente es tal y como nos es ordenado. Y eso hace referencia a la palabra kosher, que es muy comúnmente utilizada actualmente, indicando o significando kasher, transliteración alternativa del término hebreo que significa apto o puro y se refiere a los alimentos que cumplen con las leyes dietéticas. Un alimento kosher o un alimento kasher, que es tal y como es ordenado por la ley de Dios. Entonces, lo que nos estamos encontrando aquí ahora es la enseñanza del ejemplo de Noé y el simbolismo del arca del refugio. El refugio de un arca en un mundo corrompido. Y en cierta forma nosotros debemos construir también una arca en un mundo corrompido. Y las instrucciones para hacer esta arca y los materiales que vamos a utilizar para construir esta arca no son tanto madera y clavos, etcétera, sino más bien cosas como seguir las instrucciones para ser un hombre íntegro y justo, entendiendo que el estándar de justicia o de ser justo no lo define el mundo, ni este siglo, sino la enseñanza de Dios, que es la Torá. Y que esta arca debe estar construida con obediencia a la ley de Dios. Y tiene que tener como elementos el conocimiento, el agradecimiento y la aceptación de la expiación que hizo el Mesías por nosotros. También tiene que estar armada de discernimiento, que nos permita discernir entre lo santo y lo profano, diferenciar entre lo santo y lo profano. Y requiere de sacrificio, pero de un sacrificio de vida, es decir, presentar nuestra vida como sacrificio vivo. Y entonces vamos a profundizar en 4 niveles de entendimiento, que es Pardes. El primero, la lectura del texto literal. El segundo, Remes, que es
contextos culturales, gramaticales, históricos, y es el simbolismo. En el tercer nivel, Drash, vamos a escudriñar para extraer la enseñanza a nivel personal. Y en el cuarto nivel de profundidad y entendimiento, el nivel Sod, vamos a descubrir misterios proféticos y mesiánicos en el texto que leemos. Pero antes de llegar a eso, quería tocar un poquito el tema de los dos caminos que tomamos. Y en las pláticas en centros de rehabilitación hemos hablado mucho de que el camino empieza con una rehabilitación. El siguiente paso es la purificación de cuerpo, mente y alma. Después recibimos justificación del Señor al entrar en un pacto con Dios. Y después caminamos rumbo a la santificación para ser sellados y ser salvos. Ahora quiero tocar un poquito el otro lado del camino y el crucero en donde nos encontramos como seres humanos. Nos encontramos en un crucero y el camino a la derecha tiene el letrero que se llama o dice Yetzer HaTov. Y el camino que nos lleva al lado izquierdo se llama Yetzer Hara. Eso quiere decir inclinación al bien e inclinación al mal. Y todos nosotros nacemos con esa inclinación, al bien y al mal. Y el gran reto para el ser humano es dominar la Yetzer Hara, la inclinación al mal. Dominarla y controlarla. Porque esta Yetzer Hara, a esta Yetzer Hara, si se le da rienda suelta, a esta inclinación al mal, si se le da rienda suelta, nos lleva a corrompernos. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en lo que significa eso, ese paso a la izquierda por ese camino que nos corrompe y que de no dominarla, nos lleva a otro paso más extremo que se llama Hamas, que es el extremo de varias cosas que leemos a continuación. Shahat es, si volvemos un poquito atrás, Shahat es corromperse. Shahat es el paso de corromperse. Y el siguiente paso es el paso de Hamas. Entonces, Shahat es corromperse y es arruinar el propósito divino, es degradarnos y es ir en decadencia. Y de no tener dominio propio para echar marcha atrás, este camino nos lleva a Hamas, que es cruzar el límite máximo. Es un egoísmo extremo, es injusticia extrema, es violencia extrema, es todo lo extremo opuesto a la purificación, a la justificación, a la santificación y al sellamiento. Y de nuevo, siguiendo con el tema del diluvio y de Noé, en Génesis 6:11, leemos que y se corrompió la tierra delante de Dios, y ésta estaba llena de, y la traducción que pusieron aquí es violencia, pero la palabra es Hamas.
Es decir, que la tierra había cruzado el límite máximo de perversidad, de extremo egoísmo, de injusticia extrema, de violencia extrema, de decadencia extrema. Entonces leemos, y se corrompió la tierra, va tishahet haaretz, enfrente o a la faz de Dios, lifnei ha Elohim. Y la tierra estaba llena de Hamás. Va timale haaretz Hamás. Esta es la condición en la que la tierra se encontraba antes del diluvio. Y por eso Dios juzgó necesario acabar con toda carne. Eso es Quetzcol Bazar, acabar con toda la carne, con el diluvio. Pero antes de terminar con la humanidad, en Génesis 7 leemos, dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y le da una instrucción, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, solo un macho y su hembra. O sea que hay una distinción entre el animal limpio y el inmundo o no limpio. Y me pregunto, ¿será que en este texto hay una alegoría o una metáfora que tengamos que captar de esta distinción de lo santo y lo profano, o de lo limpio y de lo inmundo? Si nos vamos a Ezequiel 22-26, leemos la acusación. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminan mis santuarios, porque entre lo santo y lo profano no saben hacer diferencia, ni distinguen entre lo que es inmundo y lo que es limpio. Y de mis días de reposo, de mi Shabbat, séptimo día, han apartado sus ojos, y yo estoy siendo profanado en medio de ellos. Entonces vamos a entrar de lleno a los 4 niveles de entendimiento en Noé, el arca y el diluvio. El nivel 1, lectura literal, Peshat. El nivel Remes es el nivel 2, habla de la simbología y profundiza en alegorías y metáforas y contextos culturales, históricos y gramaticales. Y es por eso que es de tanto valor leer este instructivo en su idioma original. En el tercer nivel Drash, escudriñaremos la enseñanza personal. Y en el cuarto Sod, encontraremos revelaciones de misterios mesiánicos y proféticos. Entonces, Génesis 6, 8 al 9, nos dice, Noé
Sí, perdón. Noé halló gracia ante los ojos de Dios Adonai. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo e íntegro o perfecto en sus generaciones. Con Elohim, con Dios, caminó Noé. Literalmente Noé era un varón justo e íntegro. Y ahora en el nivel 2 de profundizando en las alegorías y las metáforas, nos damos cuenta que Noé es el ideal divino para la humanidad. Noé representa el ideal divino para esta humanidad, un individuo que a pesar de estar en una sociedad corrupta, un mundo corrompido, elige actuar con rectitud e integridad. Nivel 2, el simbolismo. Y en Génesis 6:17, aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne. Esta es la parte que dice Quetzcol Basar, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo el que hay en la tierra morirá. Y este diluvio es simbólico de purificación y renovación. Es un acto de purificación y renovación. Las aguas del diluvio no solo destruyen, sino que también limpian, preparando el terreno para un nuevo comienzo. Es decir, se va a convertir un mikvé, que es una conflagración de aguas. Mikvé, que también es un bautisterio. El mikvé es un bautisterio. Es la palabra para el bautisterio. Que el bautisterio es más que un bautisterio de una vez. Es una mikvé para el rito de purificación que se practica frecuentemente, específicamente antes del Shabbat, antes del día de reposo. Se purifica uno en las aguas del mikvé. Es un acto de purificación y renovación. Las aguas del diluvio no solo destruyen, sino también limpian y purifican. Y en Génesis 6, del 8 al 9, en la parte literal leemos que Noé era un varón justo e íntegro. Pero en el nivel 3 de profundidad Drash, en la enseñanza personal, en la aplicación personal, también nosotros nos damos cuenta de que en un mundo oscurecido por la maldad, el ejemplo de Noé es de un faro de justicia y obediencia, y su testimonio de integridad en medio de la corrupción. Y de la misma forma, nosotros hemos sido llamados a ser luz para brillar en medio de la oscuridad, por medio de tzedaká, justicia, rectitud, ser un hombre recto, tamim, y un hombre en obediencia. Y para concluir, en el cuarto nivel de profundidad del texto bíblico, Génesis 6:17, en este versículo del diluvio, este diluvio, en la revelación profética y mesiánica, es un acto de juicio de Dios, y es una prefiguración del juicio final. Y de la misma manera que el diluvio purificó la tierra de su maldad, el juicio final purificará el mundo del pecado y de la rebelión contra Elohim. Esto nos enseña a estar preparados para la segunda venida del Mesías, que vendrá con juicio sobre los incrédulos o con salvación para los íntegros y rectos. Y al igual que Noé fue salvado por su fe y obediencia, el hombre íntegro y justo será salvo por su obediencia y su fe
en el Mesías. Este es el cuarto nivel de revelación profética y mesiánica.